Muy buenos días. Hoy nos encontramos con el doctor Norman Maldonado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Buenos días, estoy muy bien y muy agradecido de que me estén entrevistando en este momento. Qué bueno que está con nosotros. Antes de entrar a hablar sobre, ¿verdad?, su trayectoria profesional y sus estudios, ¿no?, dentro del campo de la medicina, quisiera hacerle algunas preguntas antes. ¿Dónde nació usted? Yo nací en el barrio Garzas de Adjuntas, En Adjunta. el primer pueblo de Puerto Rico, en el orden alfabético. ¿Y se crió en ese barrio? Me crié en ese barrio. Cuando me tocó ir a la escuela, tenía que bajar la cuesta, que era bastante empinadita, y a veces había carro para llegar al pueblo y a veces no lo había y había que caminar. Y así estuve hasta el cuarto grado. En el cuarto grado mi padre compró una casa en el pueblo y nos mudamos del barrio Garza, pero siempre me quedé con el corazón en el barrio Garza. ¿Y sus papás cómo se llamaban? Herminio, Pedro Quintín Emilio, verdaderamente, pero se casó y todos los documentos de él eran de Herminio Maldonado, que hubo un affidavit que todas esas personas eran una sola persona. ¿Y su mamá? Mi mamá, Esther Simón, ella había nacido en Europa, en Rumanía, y cuando joven su familia se mudó para Filadelfia. Y en Filadelfia fue que ella conoció a mi padre, que había ido de Puerto Rico buscando trabajo. Y allí se conocieron y se casaron. Interesante. ¿Y tuvo usted hermanos? ¿Tiene hermanos? Tengo un hermano mayor, el Leonard Maldonado, ya fallecido. Fue un urólogo muy bueno. Estuvo toda su vida en el ejército de Estados Unidos con el rango de coronel y director de urología en muchos hospitales y director médico también de otros de los hospitales principales del ejército de Estados Unidos. Y le pregunto, esa infancia en la Junta, ¿cómo usted la recuerda? ¿Cómo fue esa relación con sus padres durante esa época? Bien bueno. La verdad es que Ajuntas era un pueblo muy especial, mucha juventud en aquel entonces. Nos reuníamos frecuentemente, había muchos deportes que practicábamos, baloncesto, voleibol, softball, béisbol. Era parte de nuestro entretenimiento. Además había una casa parroquial que los jóvenes nos íbamos allí a jugar tenis, ping pong, otros trabajos y otras actividades las hacíamos allí con la juventud. ¿Y su vida estudiantil fue totalmente en Adjunta o estudió en algún pueblo? Yo estudié en Adjuntas hasta el 9º grado y cuando fui para la escuela superior, la high school, fui a la escuela de Ponce. Fue la Ponce High, donde yo hice mis últimos estudios de esa área. Y después, cuando terminé los estudios en Ponce, fui a la Universidad Interamericana, el Politécnico en aquel entonces. ¿San Germán? ¿En San Germán? En San Germán. Yo realmente quería venir a Río Piedra, pero por estar terminando en los veranos, porque en vez de hacer los años completos, yo hacía por lo menos 2 cursos en los veranos, así que me gradué antes de tiempo y la escuela de la Universidad de Puerto Rico nunca me contestó, pero antes que me contestaran que no, yo acepté ir al Politécnico en San Germán, que fue una experiencia extraordinaria por 3 años. Y una vez usted termine en el Politécnico, entonces ya usted tenía claro que iba a estudiar medicina. ¿Cómo fue eso? Yo de muchacho quería estudiar medicina porque mi hermano había estudiado medicina
era un urólogo que estuvo en el ejército casi toda su carrera profesional, más de 60 años. Llegó a ser coronel, dirigió muchos hospitales en el ejército, no tan solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Así es que él tuvo una educación muy amplia y muy buena. Y entonces, una vez usted termina el Politécnico, solicita entrar a la Escuela de Medicina. Claro, eso, yo quería ir a la Escuela de Medicina y quería ir a la Escuela de Medicina de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico. Y como yo tenía buenas notas, pues me admitieron rápidamente. ¿Y cómo recuerda usted esos años como estudiante de medicina? Bueno, la verdad es que me sentía muy cómodo. Había tenido una buena preparación en el Instituto Politécnico en San Germán. Las clases eran mayormente en inglés. Muchos de nuestros maestros eran americanos, pero el Instituto Politécnico usaba el inglés principalmente, excepto las clases de español y quizás algunas áreas de los deportes, etcétera, pero la mayor parte de las clases, porque muchos de nuestros maestros eran norteamericanos y algunos podían ser de las islas. Y en esa época, ¿dónde estaba ubicada la Escuela de Medicina? ¿Cómo usted quiere decir? Las facilidades donde ustedes estudiaban. Porque tuvo la medicina tropical, que sabemos que está cerca del Capitolio. Sí, pero en San Germán estábamos en el campus, muy bonito. Los edificios eran muy bien arreglados. Teníamos dormitorios allí también. Todas las facilidades eran buenas y teníamos muchas organizaciones que yo tengo en mis libros, ¿verdad? Muchos grupos que se reunían para distintas actividades. El deporte era bien importante y todos participábamos en deporte, que era mandatorio en las clases. Había clases que uno tenía que hacer deporte, pero también teníamos electivas de deporte así es que fue una experiencia bien buena de mi educación. Ahora, yo sabía que iba a estudiar medicina y cogí los exámenes de premédica, que eran requisitos, y siempre pensé en quedarme en Puerto Rico, porque sabía que la Universidad de Puerto Rico tenía una buena escuela de medicina. Y una vez usted concluye su doctorado en medicina, ¿ya usted tenía claro que iba a estudiar hematología? ¿Cómo fue ese proceso? Eso es interesante. Mientras yo estudiaba, tuve alguna participación en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Así es que eso me dio, aún como estudiante de medicina, un conocimiento mayor de la educación médica. Tuve buenas notas allá, que era bien competitivo, y las facilidades excelentes. Y después decidí hacer internado en Estados Unidos. Y no sé, estaba entre ir a California o ir al este. Entonces yo quería ir a California, pero después cuando vi que me requerían que yo llevara todos los instrumentos para hacer las pruebas de laboratorio, etcétera, inmediatamente di un about face. Y entonces solicité al hospital en Washington, D.C., D.C. General Hospital. Tenía muy buenas facilidades de hospital y para quedarse. Los dormitorios eran bien buenos. Un compañero de mi clase, el doctor Francisco Aguiló, también solicitó y era mi compañero de cuarto. Y usualmente cuando estaba de guardia, que yo estaba en la sala de emergencia, él estaba en el cuarto y me llamaba para discutir las cosas que fueran. Pero era como un hermano para mí. Fue una buena experiencia. Y después de terminar eso,
pues entonces solicité ¿verdad? Para la Escuela de Medicina el doctorado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, que creo que éramos la 6ª clase de la Escuela de Medicina. Fue una experiencia espectacular, bien buena. Sabemos que las facilidades estaban en San Juan, frente al océano, y ese había sido el hospital de la Escuela de Medicina como tal. Y allí nosotros teníamos el dormitorio y teníamos los salones de clase, así es que era bien bueno, bien bueno. Y ese ambiente estudiantil frente al océano, en el viejo San Juan. Cruzábamos la calle y nos íbamos al charquito que había frente en el océano. Estábamos muy bien atendidos. Había una excelente facultad, algunos puertorriqueños, otros de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, con muy buenas credenciales. Y ahí estuvimos los primeros 2 años, que eran las ciencias básicas, la anatomía, la fisiología, la farmacología, la patología. Nosotros teníamos excelentes profesores, y entonces hacíamos las prácticas en el Hospital Municipal de San Juan. Allí nosotros, ya yo tenía un vehículo, un carro, a veces compartíamos carros entre los otros compañeros. De mi pueblo de Adjunta había 2 o 3 estudiantes de medicina, y cuando yo iba a Adjunta pues me los llevaba, y cuando regresaban conmigo. Era como una hermandad que teníamos. La educación médica de nosotros fue bien buena. El Hospital Municipal de San Juan no tenía buenas facilidades físicas, pero tenía buenos profesores. Así es que nosotros aprendimos muchísimo. También utilizábamos otras facilidades y hospitales, incluyendo el Hospital Pavía, que de hecho, cuando nos cerraron en los dormitorios para hacer la escuela de odontología, tuvimos que buscar dónde nos íbamos a quedar, y entonces el Hospital Pavía tenía una residencia que había sido de sus dueños, del doctor Pavía y su familia, y allí creo que éramos 8 o 10 de nosotros, nos quedamos en esa casa lujosa. Teníamos personas que limpiaban la casa, que arreglaban todo, y nosotros caminábamos entonces del Hospital Pavía a el Hospital Municipal de San Juan, que era básicamente como 3 o 4 cuadras. Así es que estábamos bien cómodos, pero teníamos que ser guardias. Nos rotábamos una vez a la semana quizás. Teníamos que estar disponibles si llegaba alguien enfermo por la noche, etcétera, y atendíamos al paciente y llamábamos al médico de guardia, que a veces venía a ver el paciente también. O sea, nosotros colaborábamos en ese sentido. Y una vez usted termina medicina aquí en Puerto Rico, va a Washington, hace su internado, regresa a Puerto Rico. ¿Qué hace cuando regresa a Puerto Rico? ¿Hace el internado en hematología de inmediato? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Bueno, cuando yo estaba en la escuela de medicina, hice una rotación por el hospital Columbia Presbyterian Medical Center en Nueva York. Ellos escogían 4 estudiantes de nuestra escuela, uno en pediatría, uno en cirugía, uno en obstetricia y uno en medicina interna. Y a mí me tocó esos 2 meses de Colombia en medicina interna ya, que fue extraordinario. Nosotros teníamos que estar en las clínicas los 5 días de la semana. Teníamos un attending médico de allí, usualmente un médico extraordinario con excelentes credenciales, que era quien nos supervisaba. A mí me daban muchos pacientes que hablaban español, porque había muchos pacientes de España, de distintos lugares en Latinoamérica, que iban a Columbia Presbyterian porque tenían alguna enfermedad difícil.
Y yo estuve en esa rotación por 2 meses. Fue una gran experiencia. Los médicos habían sido personas bien reconocidas en los Estados Unidos e internacionalmente. Publicaban mucho, tenían muchas actividades culturales que se hacían, y además además de las cosas que eran rutinas, nosotros íbamos a conferencias de cosas especiales, de otras áreas de la salud que no eran las mandatorias para nosotros. Íbamos por la tarde, los sábados nos reuníamos para tener conferencias especiales. Eso fue una gran experiencia para mí, ¿verdad? Y entonces de ahí me tocó hacer la residencia. La residencia fue del internado, fue en Washington, D.C. Allí el hospital era un hospital general de la ciudad. Tenía muchísimas camas. Uno de los compañeros de mi clase, el doctor Francisco Aguiló, que era como un compadre, y yo creo que me ayudó en algunas actividades bien especiales, pero era mi compañero de clase en esa rotación que nosotros tuvimos, y aprendimos muchísimo y estábamos listos para seguir hacia adelante. Cuando hice el internado, conocí a mi esposa, la que es hoy mi esposa, Merian Malfreyó. Era una enfermera de sala de emergencia, y la sala de emergencia en DC General, en ese hospital, era una sala bien caliente. Había muchos asaltos, había muchas enfermedades agudas, y ella era como una supervisora en algunos de los turnos, y era una persona bien inteligente, bien noble, y nos enamoramos y nos casamos. Eventualmente ella era de West Virginia, así que visité West Virginia varias veces. La familia era una familia encantadora, pero yo quería volver a Puerto Rico, y regresé para hacer la especialidad en medicina interna en el hospital universitario. El hospital universitario se acababa de mudar, de tener la escuela, usar el hospital municipal, al centro médico, porque ahí empezó el centro médico de Puerto Rico. Así que yo estuve en esa, yo creo que fue el primer grupo que empezó ahí. El hospital era un hospital de tuberculosis, y tenía un hospital pediátrico y tenía un hospital de adultos, mayormente pacientes que tenían tuberculosis o enfermedades contagiosas, etcétera. Eso se fue a distintos sitios, y entonces la escuela de medicina que estaba en Santurce, y esa facultad se movió, y yo estuve ahí en la primera clase que se usaron en el hospital universitario, que hoy día es el hospital principal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Así es que comencé ahí, y mi esposa se adaptó lo más bien, y yo aprendí muchísimo. No nos pagaban muy bien, que el sueldo era bien bajito, y casi todos nosotros los fines de semana teníamos que trabajar en algún sitio. El sitio principal de un grupo de nosotros era Manatí Medical Center, un hospital de gente privada. Tenían buenas facilidades allí, y nosotros empezamos los viernes por la tarde y estábamos ahí hasta el lunes por la mañana. Veíamos pacientes con condiciones complicadas que teníamos que referir al centro médico o a un hospital mayor en Arecibo o algo así. Pero aprendimos mucho y teníamos que hacer de todo. Y si había un parto, pues teníamos que hacer eso. Si había una herida, teníamos que coserla. O sea, teníamos que hacer... Así es que
tuvimos más preparación que la que tiene normalmente una persona que está haciendo nada más que el proceso de la escuela de medicina. Así que eso fue bien bueno. Nosotros, haciendo la residencia de nosotros, yo llegué un día a mi casa y encontré un telegrama del Ejército de los Estados Unidos diciéndome que me reportara en 2 días a Buchanan y que estaba asignado a Alemania durante la guerra de Vietnam. Así es que eso fue un shock para nosotros porque yo no estaba preparado para eso. Yo creía que yo iba a seguir haciendo mi especialidad. Eso fue exactamente a la mitad. Yo llevaba 1 año y medio haciendo la especialidad de medicina interna. Y entonces eso, mi papá estaba en la junta y eso fue el día antes de Año Nuevo. Yo fui a junta y le di esa mala noticia de que, porque es que me dieron 2 días. Entonces el día 2 tenía que estar en Buchanan. Ahí me dieron el rango de capitán, y me dieron todas las instrucciones y las cosas que teníamos para salir al otro día para Texas, para el entrenamiento en Texas. Entonces, mi esposa estaba encinta con el segundo bebé. Así que eso fue un golpe duro para nosotros. La mamá de ella, que era de West Virginia, vino a estar con ella en algún tiempo. 2 compañeros más del grupo, éramos 3, fuimos en el mismo avión. Era de esos aviones grandes militares que uno va mirando para atrás. Y llegamos allá, que no me acuerdo dónde fue que aterrizamos, en Atlanta, en alguno de esos sitios, y después tuvimos que irnos en un vehículo para otro sitio, para llegar a Texas. Llegamos a Texas al otro día, por la madrugada, para 6 semanas de entrenamiento. Eso no fue fácil. Yo, ¿verdad?, me crié en el barrio Garza y subía y bajaba montañas, pero la verdad es que no estaba preparado para eso. Dejé a mi esposa con un bebé en la casa, un embarazo cogiendo, así que muchas preocupaciones. Entonces me asignaron a un batallón de artillería, pero en el tiempo libre y los fines de semana tenía que hacer guardia en el dispensario, que era de toda la unidad que había en el pueblo de Aschaffenburg. Eso queda como a 1 hora de Frankfurt y como a 1 hora y media de Würzburg. Y allí estaban las casernes, que eran los mismos que tenían los alemanes. Eso lo tenían ahora los americanos. Yo tenía la clínica que atender por la mañana, pero cada 2 o 3 meses teníamos que ir al campo para maniobra. Yo tenía principalmente la parte de artillería, pero sucede que el batallón de infantería que estaba al frente de nosotros, que tenía una población grande, los médicos que tenían allí eran alemanes, que yo no sé, que hablaban muy bien el inglés como tal, pero nosotros tuvimos que prepararnos para eso. Y usualmente cuando salíamos de maniobra, que eran maniobras, ¿verdad?, de embuste, pero teníamos que estar al día de todo eso, y había accidentes especialmente por las noches y tenía uno que ir a atender los pacientes que estaban allá. A veces necesitábamos helicópteros para sacar los pacientes, ¿verdad?, los soldados que se afectaban y se hirieran o algo así en ese caso. Así que eso fue una experiencia muy buena desde el punto de vista médico y de servicio a todos los pacientes.
Y una vez terminé el servicio, regresé de inmediato a Puerto Rico. Y entonces regresé a Puerto Rico. Déjeme ver. Mi esposa fue allá y uno de nuestros hijos, nuestro segundo hijo, nació allá, en Alemania. Regresamos acá y entonces nada, al otro día me reporté al hospital universitario, que lo había dejado así cogiendo, porque es que no nos dijeron que de aquí a una semana o algo así. Yo llegué a casa y ahí me dijeron que estuviera al otro día, después de Año Nuevo, que estuviera en Buchanan, y al otro día ellos nos dieron, yo no había sido ni Boy Scout, ¿ok? Así es que Josian Fusté, el juez, que como un hermano para mí, tenía experiencia un poquito militar ahí en Río Piedra, estaba en la milicia. Él me enseñó a ponerme las barras porque ya era capitán. O sea, no había sido ni bolitiollo y ya era capitán. Y entonces él me ayudó cómo era que se pone y vestía uno y todas esas cosas para allá. Entonces, cuando llegué allá, fui en barco de Alemania. Regresé y fue una pasantía difícil. Allá nació nuestra hija, así que esa es alemana. Pero yo tenía que pasar mucho tiempo en el field y a veces estaba en el field nada más que con la artillería y a veces estaba con la infantería. O sea, y eso le pasaba a otros médicos, que nos pasó lo mismo. Nos sacaron de los entrenamientos de la residencia que estábamos haciendo sin preguntarnos nada y sin darnos una oportunidad. Nos mandaron a distintas partes del mundo. La guerra en Corea estaba allí. Cuando estaba yo allí en Alemania fue que mataron a Kennedy. Y eso fue, imagínense, una alerta total, porque todavía ni se sabe muy bien por qué lo mataron, pero fue algo que fue un golpe duro para nosotros estar allí, y ese presidente de nuestra nación, que lo hayan matado en Alemania, eso fue duro. Pero echamos adelante, nació nuestra hija ya alemana, y a los pocos meses ella vino para Estados Unidos con sus papás, y yo terminé entonces en diciembre. Yo entré al ejército en enero y 2 años más tarde, en diciembre, regresamos en avión, y entonces el ejército es como es. Llegué a Nueva York y en Nueva York me tenía que discharge, y allí me quedé, y menos mal encontré otro militar que tenía carro y me dio pon hasta West Virginia, donde estaba quedándose mi esposa ya con los nenes de nosotros, y allí pasé un par de días para regresar a Puerto Rico. Y yo estaba a mitad de mi especialidad de hematología. Yo llevaba 1 año y medio de entrenamiento y necesitaba 1 año y medio más. Y ahí hice ese entrenamiento y entonces entré a hacer la especialidad en hematología. Le quería preguntar por qué estudiar hematología, ¿qué le llamó la atención? Sí, porque en las rotaciones que tuve muchos profesores que eran hematólogos. El doctor Ángel Arturo Cintrón Rivera era un hematólogo extraordinario, un ser humano muy especial. Me estimuló muchísimo. Vi muchas personas prominentes que estaban en el área de la hematología.
Y entonces regresé al hospital universitario. Tuvimos que dar algunos cambios, ¿verdad?, para volver a la casa de nosotros y arreglarnos nuestras vidas. Pero fue una buena especialidad que yo terminé. Cuando los directores de la Escuela de Medicina de nosotros eran personas bien preparadas y bien buenas. Y parece que me empezaron a atender para prepararme para que yo me quedara. Y entonces me enviaron a Columbia Presbyterian para hacer unas rotaciones, a Boston. Estuvo también en New England Hospital. New England Medical Center. Ya estuve fue en un invierno que estaba nevando a todo lo que da y estaba un frío tremendo. Pero fue una buena experiencia. Yo fui a Boston en 2 ocasiones, fue turnos de como 6 meses. Allí estaba con las mejores gente. El doctor Dameshek, el doctor principal de la hematología en los Estados Unidos y más respetado, y era una persona extraordinaria. Y habíamos 4 médicos, attendings, y habíamos 16 en entrenamiento. Y era el New England Medical Center y los otros hospitales afiliados. Y allí pues yo hacía parte del trabajo en la clínica, parte del laboratorio. Ahí empecé a hacer investigación, que eso me ayudó bastante, ¿verdad? Porque cuando regresé a Puerto Rico, pude empezar a hacer los trabajos de investigación, que eventualmente publiqué muchos de esos trabajos. Publiqué varios libros, los traje algunos por ahí. Estos eran On Health in Puerto Rico. ¿En qué año lo publicó? Eso lo publiqué ahí rapidito cuando vine. Está... Esto fue en el 2008. Esto o sea, que se el libro publicaron en el 2008. De sus investigaciones. Sí. Entonces, antes de continuar con sus trabajos de investigación y publicaciones, en mis notas tengo que usted fue rector de aquí de Ciencias Médicas. Yo fui rector de Ciencias Médicas y presidente de la Universidad de Puerto Rico más tarde. En el 77 fue rector de Ciencias Médicas. ¿Qué recuerdos tiene de cuando le hicieron el acercamiento, ¿no?, para nombrarle? Oh, sí, no olvídese. Ellos mandaban y le daban oportunidades a uno. Para mí, la experiencia que yo tuve en la Escuela de Medicina y en Puerto Rico fue extraordinario. Y entonces me mandaban a distintos sitios para que yo aprendiera y nuevas técnicas y nuevos tratamientos y todas esas cosas. O sea, me hicieron una buena función. Tengo aquí en mis notas que usted estuvo involucrado también en las clínicas ambulatorias, el plan de práctica de facultad, el Hospital de Carolina. El Hospital de Carolina fue algo que ocurrió más tarde cuando yo estaba dirigiendo ¿verdad?, los servicios de hematología. Carolina lo tenía el Departamento de Salud. Yo pensé que ese era un buen hospital para la Escuela de Medicina, porque en el Departamento de Salud había distintos programas y no estaban muy bien articulados. Y el personal que había en Carolina era bien bueno. Y entonces
yo le dije al secretario de salud que no estaban teniendo una experiencia bien buena por la supervisión que había allá, etcétera. Secretario de salud era mi amigo, habíamos estudiado juntos en la high school de Ponce y éramos como un hermano, pero él quería quedarse en el hospital y yo decía que ese hospital le correspondía al área de la Universidad de Puerto Rico y que debía ser de nosotros. Y entonces pues decidimos ir al señor gobernador, don Carlos Romero Barceló, que estaba allí, y el doctor secretario de salud le puso su posición y yo le expliqué por qué le convenía a la universidad, a Carolina, que fuera nosotros los que administráramos el hospital, y el gobernador dijo que sí, que eso era de Carolina. Y si usted mira las noticias hoy día, usted no oye ninguna queja de Carolina. Carolina es una joya. Está bien localizada. El hospital está cerca de la autopista hasta cierto punto. Las especialidades de sala de emergencia, especialidades de servicios de medicina interna, de cirugía y de todas esas cosas, allí están los programas con personas bien cualificadas dando servicio. Usted no oye ningún problema de Carolina. Si una vez hubo un problema de unos envenenamientos que ocurrieron transitorios, que no eran producto de la gente, era producto de las circunstancias del momento que ocurrieron, pero ahí llevamos un montón de años. Los médicos que salen de allí salen bien preparados y allí aquello es de primer orden. Yo creo que esa fue una de las mejores contribuciones que yo pude hacer mientras estaba en el Departamento de Salud y en la universidad, que dediqué el resto de mi vida. Su experiencia, sí, disculpe que lo interrumpe, continúe. No. Y su experiencia como profesor, cuéntenos. Pues eso es lo más importante. Sí, porque enseñar es muy bueno. La mayor parte de los jóvenes que van a estudiar medicina son personas bien dedicadas, son hasta cierto punto un poquito ambiciosos, quieren hacer lo mejor, tener las mayores oportunidades, etcétera. Así es que eso ha sido una gran experiencia para mí. Uno se cría en ese ambiente porque me formé aquí en Puerto Rico. O sea, no me formé en Estados Unidos, ni en España, ni en otro sitio. Fue aquí en Puerto Rico. Y toqué todas las bases porque hice trabajo por las noches, en los hospitales privados, en los hospitales del gobierno en Estados Unidos, que fui a distintos centros en Estados Unidos a prepararme y a hacer las cosas como había que hacerlas. Cuando usted regresa a Puerto Rico, usted tuvo una relación bien estrecha, aparte de los hospitales, con nuestros estudiantes. Sí, olvídese. Habiendo sido estudiante, uno sabe lo que necesitan los estudiantes y sabe cómo ayudarlos. Así que eso fue una experiencia buena, que la tengo hasta estos días, ¿verdad? Donde yo todavía trabajo parte del tiempo, pero estoy terminando ya esa fase de mi carrera. Pero todavía estoy yendo a la facilidad universitaria. Voy 2 mediodías a la semana porque estoy jubilado. Entonces, usted fue subsecretario de salud, que ya nos contó algo sobre su experiencia. Eso, cogí el sistema. El doctor Rivera Dueño era el secretario de salud, que estudiamos juntos en la high school de Ponce, como un hermano. La única discusión que tuvimos fue la que resolvimos con Carolina, ¿verdad? Pero siempre estuvimos ahí. Yo creo que eso fue una buena experiencia. Muchos de nosotros, yo también fui estudiante y soy estudiante del sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, y lo recordamos. ¿Dónde estaba? En Río Piedra.
Bueno, imagínate. Y nosotros lo recordamos cuando usted fue presidente de la universidad. Háblenos sobre esa etapa de su vida. Esto es una parte bien interesante. Cómo uno llega a esos sitios, a veces uno no sabe ni cómo llega. Yo tengo ahí algunos datos de oportunidades que uno tiene que son bien buenas. Obviamente que las personas que estaban en las posiciones de poder, los administradores, presidentes de las universidades, los rectores y toda esa gente, pues ellos tratan de reclutar el personal que ellos entienden que les puede ayudar a ellos y a echar adelante la institución. Yo siempre tenía una buena relación con los estudiantes, compañeros de clase y después supervisándolos cuando uno estaba en las residencias que tenía que supervisar a los estudiantes y enseñarles. Así que eso fue una buena experiencia. Entonces, los estudiantes son bien interesantes. Primero que uno es estudiante. Y si uno es estudiante, como me tocó a mí, a muchos de mis compañeros, tener que trabajar y hacer tantas cosas, etcétera, pues tiene una relación especial con el estudiante, porque uno pasó por eso. Y lo más importante es darle buenas facilidades a los estudiantes y darles buenas oportunidades de que se mejoren periódicamente. Entonces, ¿verdad? Yo no fue que lo pedí, ¿verdad? Pero hubo un momento que a veces no me acuerdo ni cuándo fue, ¿verdad? De que me llamaron para nombrarme presidente de la Universidad de Puerto Rico. Eso yo sabía, yo conocía bien la universidad, porque en todo ese proceso uno va a los distintos recintos y uno va a las distintas personas que trabajan en esos sitios. Y yo entendí que la Universidad de Puerto Rico era una gran universidad. Y entonces necesitaba recursos para mejorar facilidades, mejorar programas. Y había que conseguir los recursos, asignarlos, colaborar con ellos, ayudarlos para lograr sus cosas. Y la verdad es que uno a veces no sabe ni cómo hacer las cosas. Pero el asunto es respaldar a esos profesores y esos directores. Y si usted estuvo en Río Piedra, sabe que Río Piedra es una joya. La educación ahí es a número uno. Y aunque yo no estudié directamente allí, sí me relacioné con los distintos departamentos, con las distintas personas. Y recibí mucho respaldo. Yo estuve como 8 años de presidente de la universidad. Y la verdad es que tuve una buena experiencia. Visitaba todos los recintos de la universidad periódicamente. Yo tenía un chofer y yo pues tempranito por la mañana empezaba a coger. Iba a Bayamón a ver cómo estaban las cosas en Bayamón. Iba a unos 2 sitios nada más. O iba a Arecibo y a Aguadilla, o iba a Aguadilla y a Mayagüez, o iba a Ponce, o iba a Utuado, que no nos podemos olvidar de Utuado. Así es que yo visitaba todos los recintos y establecí una buena relación con los directores, con los estudiantes. Lo primero que yo hacía cuando iba a uno de los recintos, por ejemplo Mayagüez, que había siempre muchas tensiones, era reunirnos con el consejo de estudiantes o cualquiera otro que llegaba para que me dijeran qué ellos necesitaban, qué se podía hacer por ellos. Entonces, si usted mira los documentos de nosotros, que yo los he estado leyendo ahora, me da mucha alegría de cómo ellos respondieron
a ese esfuerzo que se hacía porque se atendieran bien. El estudiante era lo más importante de la universidad. El profesor será bien bueno, eso era bien importante, pero estamos en la universidad por los estudiantes. Y nosotros tenemos muchos buenos estudiantes que están siendo buenos profesionales, buenos abogados, buenos médicos, buenos ingenieros. La Universidad de Puerto Rico es una gran universidad. O sea, yo me siento muy honrado de haber estudiado en la Universidad de Puerto Rico y pasar por ese proceso de reunirse con la gente. Porque yo llegaba a los sitios temprano por la mañana, estaba a las 7 de la mañana o a las 7:30, estaba allí tomándome un café en una cafetería que hay allí entrando a Mayagüez. Y entonces después uno empieza ese día a reunirse con distintos grupos para ver cuáles son sus problemas, qué ellos pueden hacer. Y la verdad es que me siento bien satisfecho porque el esfuerzo que yo hice, yo atendía a la gente que tenía sus problemas y los resolvía. O sea, no había persecución de nadie, ni políticos, ni de, olvídese de las mejores relaciones las tenía yo con los independentistas y los comunistas y todas esas cosas. De hecho, me los llevaba a veces para ayudantes míos. Fulano de tal que es de Río Piedras y es de la FUPI o es de qué sé yo qué más, pero es una buena persona, responsable, pues véngase para acá. Y esos son mis amigos. Los vemos por ahí, nos damos un abrazo. Y doctor, le quería preguntar, ¿verdad? Aparte de su experiencia y el paso por la Universidad de Puerto Rico, usted tiene muchas publicaciones, papers. Tengo muchísimas publicaciones. Y nos trajo aquí, tenemos por aquí traje libros. algunas cositas por ahí porque no podía cargar con todas las cosas que tenía porque pesaba mucho. Fíjese que ahí empecé un poquito con Boique, nombre de nuestro antepasado. 1959. 1959, porque esa fue la clase mía. Entonces el rector era don Jaime Benítez, que un ser humano especial, un gran ser humano. Y aprendí mucho de él, observé mucho de él. Tenemos un decano que era americano, que era el doctor Harold Hillman, que era una buena persona, y teníamos el consejero de nosotros, el doctor Víctor Rivera, yo creo que él ya falleció, era dermatólogo, una muy buena persona. Entonces, estos son mis compañeros de clase. Este compadre mío, yo le bauticé su hija y era mi compañero en el internado, y que el compañero de cuarto era Paquito Aguilo, que estamos orando con el Señor. Y entonces toda esta gente eran muy buenos, muy buenos. Y entonces en Boique se publicaba ¿qué? ¿Qué se publicaba en Boique? Ahí nosotros, la historial brevemente de dónde usted nació, dónde estudió, qué hizo en la universidad. Ese era yo ahí, que era el presidente de la clase. De eso. Este joven nació en Ponce, pero su papá era de Ajunta y se fue a Junta y era el que me daba pon en la motora. Él le dio polio y cojeaba un poquito. Estudió en Boston y entonces era un líder para nosotros. Era Alfa Omega, que son los mejores. Era del comité literario de Boique, etcétera. Era una bellísima persona. Falleció hace como 2 años. Entonces, aquí Liaño, ese es como un hermano, presidente de la clase en una asociación. O sea, todos estos jovencitos falleció allá en Mayagüez, se fue por un risco y se mató.
él había tenido polio y no tenía mucho fortaleza en las piernas aparentemente y se fue por un risco para abajo. Me dio muchísima pena todo eso. Todas estas personas, excelentes seres humanos, excelentes médicos, a veces nosotros nos criticamos y nos burlamos y todas esas cosas. Todos bien dedicados, sirviéndole bien a Puerto Rico, a Estados Unidos, a donde manden a uno. Entonces, Boí que recogía las incidencias y todo lo que tenía que ver con esa clase. Sí. Sí. De cada uno de ellos. Todos los años. Entonces, después teníamos un sitio de los retratitos de cada una de las clases. Pero lo importante es que nos reuníamos y nos juntábamos y planificábamos lo que íbamos a hacer. No que a mí se me ocurrió que voy a hacer algo y yo lo hago porque quiero hacerlo. Yo quería saber qué pensaban las personas para eso, y uno se da cuenta ahora, mientras uno lo está haciendo no se está dando cuenta. Pero yo a Mayagüez, yo salía para Mayagüez a las 5 de la mañana y me estaba tomando el cafeíto a las 7 en un negocito que había allí a la entrada, y de una vez uno entra ya yo tengo un plan con quién yo me tengo que reunir y quiero estar seguro que me reúno con los estudiantes, con el consejo de estudiantes, los empleados, la hermandad, el sindicato. Toda esa gente tiene necesidades y esos son los que ponen el recinto bien, que lo trabajan y todas esas cosas. Así que yo estuve ahí, creo que fueron como 8 años que yo estuve en la universidad en eso. Háblenos sobre Ongelín Puerto Rico, que hay 2 volúmenes. Tenemos el azul que casi todos nosotros hemos visto, también tiene el otro volumen que es el verde. El verde. Yo ahora no me acuerdo si este era el primero o este era el segundo. Este es el 2010. Sí, ese yo creo que es el segundo, el verde. Ah, este es el segundo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces... ¿Qué recogen esos 2 volúmenes? Bueno, recogen... Mire, por ejemplo, aquí. Este era don Adán Gaglioni, 1968 al 74. Ese fue el rector de Ciencias Médicas. Tremenda persona. Después lo siguió Jorge Fernández, también. Este era gastroenterólogo, este era dentista. Estaban allí. Y entonces teníamos algo escrito de ellos, y de lo que escribíamos era del recinto, de las cosas que se hacían allí. Yo entendía que toda esta gente eran bien dedicadas, bien dedicadas. Mire, el doctor Saldaña, que está por ahí dando candela, pero olvídese, es algo serio, pero es bien inteligente, ¿sabes? Bien inteligente. Y aquí tenemos a personas que son líderes en el anuario dermatólogo. Fue como un hermano para mí. Pero Juan Santiago Bojero de Guayanilla, un gran hombre. Fue decano de la escuela. Sí, sí, fue decano de la escuela de medicina. Sí, fue decano, fue rector también de la escuela de medicina. Entonces hicimos esto. Los años que yo estuve allí siempre teníamos unas publicaciones. Yo no sé si yo las traigo. Veo que tiene por ahí también la autobiografía de Ashford. Crónicas universitarias. Entonces, eso es para que y yo hacía miles de esos para que los estudiantes se los llevaran. Cuando hacían algo bueno, lo poníamos ahí. En las graduaciones, para los años de graduación.
Entonces, bien importante ese libro que tiene en las manos, bien importante. Esto es quizás lo mejor que yo hice. A Soldier in Bailey Science. K. Ashford. Ese hombre vino a Puerto Rico, se hizo un puertorriqueño, se preparó bien, ayudó a medio mundo, médico. El Soldier in Science. Y distintas personas escribieron. Esto estaba en inglés, ¿verdad? Porque Sí. Era bien importante. Fue un gran maestro y con una responsabilidad grandísima. Y una vez salió de la universidad, ayudó al ejército de Estados Unidos y al pueblo norteamericano. Y he was a soldier in science. Por eso lo tenemos ese día, Soldier in Science. Doctor, yo sé que usted tiene una larga, y aparte de su larga y extensa... Ay, Dios mío, que mucho yo he hablado. Tiene que callarme la boca. Trayectoria publicando, ¿no? También tiene una lista larga, membresías, honores, reconocimientos, pero vamos a hablar de ese primer reconocimiento, la medalla Jamón y Cajal. Ah, sí, eso fue cuando era estudiante. Yo creo que estaba en primer año, pues teníamos en la clase de nosotros, eso era parte de la neuroanatomía, y era un gran maestro y una bellísima persona. Y eso fue una de las múltiples cosas que se hicieron. Esto es 2 o 3 cositas que, ¿verdad?, eran mías y me quedé con ellas. Pero esa medalla, cuando se lo otorgaron, usted prácticamente estaba empezando su carrera como médico, ¿no? Sí, estudiante. Sí, sí. Tenía una buena madre y un buen padre que querían la gente. Y mi padre era el agricultor, ¿verdad? Y tenía gente trabajando con él y ayudaba a la familia, ayudaba a los muchachos, los pagaba las clases que tenían que hacer en la universidad y era amigo de toda la gente que trabajaba con él y de sus vecinos y de todo el mundo, y eso fue lo que fue algo así natural de querer la gente. Y le tengo una pregunta para finalizar. Si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quisiera estudiar hematología o que viniera a estudiar aquí a la Escuela de Medicina, ¿qué le diría? Bueno, que eso era lo mejor que podía hacer. Y que tenemos una buena escuela, buenas oportunidades. Siempre hay su problemita aquí y allá y uno trata de que se resuelva en una manera positiva. Pero no recuerdo haber votado a nadie de ningún sitio, ni y la gente, lo que hay que hacer es oírlo. Cuando tienen un problema, vamos a oír el problema y vamos a ver cómo lo resolvemos. Y eso, pues, porque me sentía así, y eso lo heredé de mi madre y de mi padre, porque los vi a ellos haciendo eso, y de mi hermano. Mi hermano era un ángel. Un ángel. Pues doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy.